Bienvenidos y bienvenidas estudiantes. En el día de hoy nos adentraremos en el fascinante mundo de la mecánica de suelos, específicamente en el ensayo de granulometría vía seca. Este ensayo nos permite determinar la distribución de tamaños de partículas en una muestra de suelo, lo cual es fundamental para el diseño y construcción de las obras civiles. Antes de comenzar con el ensayo en sí, es crucial entender los principios detrás de la granulometría. Las propiedades granulométricas de un suelo, como la distribución de tamaño de las partículas, influyen en su comportamiento mecánico, en la permeabilidad y en la capacidad de soporte. Por lo tanto, realizar este ensayo nos proporciona información vital para el diseño de cimentaciones, terraplenes y otras estructuras. Además, la granulometría nos ayuda a clasificar los suelos en diferentes categorías, como arcillas y limos y arena, por ejemplo, lo que nos permite seleccionar el tipo de suelo más adecuado para cada tipo de construcción. Lo que vamos a trabajar hoy es una parte de la clasificación de suelos. Para poder clasificar los suelos necesitamos, por una vía, conocer los parámetros de la granulometría y por otra, los parámetros que nos entregan los límites de Atterberg. En esta etapa vamos a hacer el ensayo de granulometría que está normado según la NSH 3236. Algunos laboratorios también trabajan con el manual de carreteras, ¿ya? Nosotros vamos a hacer un ensayo basado en la norma 3236. En estos momentos contamos con estos materiales, la muestra de suelo. Esta muestra va a depender en cantidad en función del tamaño máximo del árido que tengamos. Hay una tabla en la 3236 que me dice la cantidad de material que debo ensayar a partir de este tamaño, ¿ok? Una vez que cuento con el material, debo trabajar también con una serie de tamices. Aquí están separados los tamices de la fracción gruesa, tamices de malla de tejido cuadrado, metálicos, que me van a permitir ver los tamaños de todos los materiales más gruesos. Y aparte está la serie de tamices de malla fina. Aquí yo voy a trabajar con arenas y particularmente el material fino que va a pasar al tamiz 200. Esta serie trabaja las gravas y esta las arenas. Y ambas series tienen tapa, los tamices y un fondo que me va a recibir el residuo que ustedes después van a tener que calcular. Necesito varios recipientes para ir separando el material porque el objetivo de este ensayo es ver en cantidad el material que tenemos de acuerdo a los tamaños, ¿okay? Entonces vamos a ocupar varios recipientes y con esto vamos a llevar el material para que sea pesado. Vamos a trabajar con brocha para limpiar los tamices de arenas y con cepillos metálicos de bronce o de acero para limpiar los tamices de gravas. A su vez, la poruña es esencial para ir desplazando material y como medio de protección principalmente los guantes, como mínimo tener un buen par de guantes. Estos son los materiales que vamos a ocupar para hacer la granulometría vía seca. Cuando uno toma muestras en terreno, ya sea de un acopio o ya sea de una calicata, llega con las muestras en sacos al laboratorio y en una superficie limpia como la que se observa se deja el material. Ese material se va a cuartear, es decir, vamos a seleccionar la cantidad ideal para nuestro ensayo. Como hay harto material, vamos a hacer el cuarteo y vamos a tomar la porción suficiente. Tiene que hacerse con la humedad del material tal cual como llegó desde terreno. No debemos dejar que el material se seque, porque si no podemos perder material fino que incidiría en el resultado de la granulometría. El material se homogeneiza de la mejor manera posible. En este caso es un material bastante homogéneo, sin que se pierda y sin que se contamine. Y una vez que está lo suficientemente homogeneizado, se procede a separar el material formando un círculo.
Una vez conformado el círculo, se procede a dividir en 4 regiones lo más simétricamente posible. La cantidad a utilizar va a estar determinada por el tamaño máximo del árido. Entre más grandes sean las gravas o gravillas, mayor va a ser la cantidad a tomar. Eso está indicado en la tabla granulométrica o en la tabla que está en la norma granulométrica. Ahora se escogen los 2 sectores más homogéneos y se seleccionan dejándolos aparte. Se reúne todo ese material en una misma zona y el material restante se guarda para posteriores ensayos. Es importante barrer todo el fino que correspondía a la muestra y dejarlo junto con la muestra a ensayar para no alterar el resultado de la granulometría. El material seleccionado se va a colocar en un recipiente que se lleva al horno para secarlo durante 24 horas y así dar comienzo recién al ensayo granulométrico. Si la muestra resultante fuese de gran tamaño, se repite el cuarteo para reducirla nuevamente. Una vez que se ha terminado el cuarteo, se selecciona la porción que se va al horno durante 24 horas para proceder al ensayo de granulometría y a otros posibles ensayos, y el resto se ensaca y se guarda etiquetado para posibles contramuestras o futuras necesidades. En estos momentos voy a proceder a llevar la muestra al horno. En esta etapa, y una vez que la muestra se ha enfriado un poco desde el horno, recuerden que estuvo a 110 grados por 24 horas, procedo a pesarla para tener la masa inicial. Este suelo está sucio, tiene fino, entonces después vamos a tener que lavarlo, pero para poder hacer los cálculos necesitamos conocer esta masa inicial. La balanza está tarada con ese recipiente, el cual va a recibir la muestra completa. En estos momentos registramos la masa inicial y esta es considerada la masa inicial total, la cual va a tener que ahora pasar por un proceso de cortado. Vamos a separarla en el tamiz número 4 para separar gravas de arenas. Bien, en esta etapa vamos a separar el material. Vamos a dejar todo el material retenido en este tamiz, que es el número 4, en este recipiente. Y el que pasa lo vamos a dejar acá, siendo ese el material conformado por arenas y finos. Este es un procedimiento sencillo que me va a permitir después hacer de mejor forma el tamizado general de la muestra. El tamizado se hace por partes para que no se colmate el tamiz. En estricto rigor, el tamizado consiste en golpear 25 veces con la mano el tamiz y después girar 1/6 de grado este tamiz y volver a repetir golpeando 25 veces más. Esto se realiza 6 veces hasta que se completa el giro de la circunferencia. Jamás se debe levantar el material con el tamiz, porque eso incide en que pasen partículas que no deben pasar en la malla. Siempre el proceso es horizontal. El material retenido pasa acá. Para no dañar la malla, las más grandes las puedo retirar eventualmente con la mano.
Y así procedo etapa a etapa, paso a paso, a cortar el material. Todo el material que va quedando retenido va a conformar la parte de gravas y el material que está pasando va a conformar la fracción de arenas y finos. Esta grava también tiene fino y yo debo retirarla a través de un proceso de lavado, al igual que el fino que tenga esta arena. Una vez que hemos separado todo el material, procedemos a amasar la fracción gruesa. Como conocemos la masa total inicial, al restar la fracción gruesa, tenemos ya el peso de la fracción fina, sin necesidad de pesarla. Y así obtengo la masa de las gravas. Una vez que tengo la masa de las gravas y la masa de arena, tengo que proceder al lavado. Para el caso de las gravas, siempre debo lavar toda la muestra. En el caso de las arenas, el proceso de tamizado es un poco más engorroso, dado que, como es por gravedad y el material es pequeño, va a tomar mucho tiempo realizar el tamizado de toda la masa de arena. Para evitar ese problema, se reduce y se toma una muestra de esta masa de arena. Voy a proceder al lavado ahora de la grava. Bien, para el proceso de lavado contamos con agua potable y esta es la herramienta fundamental, un tamiz de lavado. Este es un tamiz 200, de malla 200. Si se fijan, es un tamiz que es más alto que un tamiz convencional, porque es para lavado. Tamiz que se usa para lavar nunca debe ser usado para tamizar con posterioridad. Se le coloca un tamiz de protección, puede ser un 10, un número 4, dependiendo del tamaño del material a tamizar, para que las gravas más grandes no vayan a punzonar y dañar la malla del tamiz de lavado. Se coloca el tamiz bajo el posible chorro de agua y vamos a ir colocando este material de a poco. Para eso debo usar guante de látex, ojalá de manga ancha, no para proteger las manos, sino que para que el material no se adhiera a la mano y podamos perder material. ¿Okay? Entonces, vamos a colocar el material con una por uña. Vamos a trabajar con una escobilla metálica para el lavado. Todo el material fino va a ser llevado y arrastrado por el agua y va a quedar solo la arena y el material granular. Para las piezas en las que yo tenga duda, cepillo pieza por pieza, árido por árido, hasta que el agua que está saliendo en el fondo sea transparente, sea cristalina. Realizado esa etapa, corto el agua, recupero el material y lo voy dejando aparte. Las arenas van a ir quedando atrapadas en el tamiz fino y estas arenas, cuando termine el proceso, también las coloco acá, porque lo que me interesa es lavar el fino, que se vaya la arcilla, que se vaya el coloide, pero que se quede la arena, la gravilla y la grava. Y repito el proceso tantas veces como sea necesario hasta que haya lavado toda la grava. Y ahora que terminamos el proceso con las gravas, vamos a tratar de recuperar las arenas que tenga el tamiz de lavado, el tamiz 200. Esta agua que cayó acá no nos involucra mayor problema porque ahora hay que ir al proceso de secado en horno. Al final de ese proceso, al final de esa etapa, vamos a tener el material granular seco y limpio. Una vez que hicimos el proceso con las gravas de lavado y pesado, vamos a proceder a trabajar con las arenas y finos.
Como les comentaba, no podemos trabajar con toda la arena porque no tenemos suficiente tiempo. Entonces se toma una muestra. Esto se hace en una balanza de mayor precisión de 0,1 gramos. Tomamos la muestra. Esto ya fue previamente cuarteado y se toman como mínimo 500 gramos, como mínimo. Ya. En este caso tenemos más de 500 gramos porque tenemos que asegurarnos que al lavar la muestra, una vez seca, contemos con esos 500 gramos lavados. Entonces procedemos y nos vamos a la zona de lavado. Igual que en el proceso anterior, hacemos correr el agua y vertemos el material con fino, arena y fino. Todo el coloide se irá. Debo procurar de que no se vaya a colmatar el tamiz 200, el tamiz de lavado. Como esta es una muestra principalmente granular, sé que no correré el riesgo, pero si tengo materiales finos, muy arcillosos, el material lo debo colocar en porciones, no todo al mismo tiempo, sin perder nada de material. No debo perder nada. Procedo al lavado hasta que esta agua esté cristalina, tiene que estar prístina. Y ahí ya puedo asumir que el fino se ha ido. Como pueden observar, el agua que se mantiene sobre la arena ya está cristalina. Eso quiere decir, después de un proceso que puede tomar una media hora por lo menos, que todo el fino se ha lavado, todo el fino ha pasado la malla 200 y solo ha quedado retenido el material que es arena. En mi guante debo cerciorarme que no quede fino, entonces, o arena atrapada, entonces yo los mojo para que cualquier granito caiga junto al resto del material y quede en el tamiz 200. Después, este material lo debo reunir al que ya había recopilado y lo llevo al horno. Este material que está aquí no debo perderlo, entonces procedo a recuperarlo. Como pueden ver, lo he reunido en una zona del tamiz y ahora lo voy a hacer llegar acá. Como pueden observar, el tamiz prácticamente limpio. Este exceso de agua lo volvemos a eliminar. Observamos que era solo restos lo que quedan. Y este material lo tengo que llevar al horno 24 horas para secarlo completamente. Recién ahí podré realizar la granulometría. Contamos con las dos muestras lavadas, la de grava y la de arenas, y ambas tienen que pasar 24 horas a 110 grados más menos 5. Terminadas esas 24 horas, las vamos a retirar y vamos a determinar la masa constante. Bien, transcurridas las 24 horas, sacamos las dos muestras del horno, las hemos llevado hasta masa constante y nos aseguramos de que el material está seco. Como dato, muchas veces en los laboratorios de prestación de servicio las secan a fuego directo y ahí, para verificar de cierta manera que están secas, se les coloca un vidrio.
Si ese vidrio se empaña, es que todavía le falta secado. Ese no es un proceso completamente, o un procedimiento completamente correcto. La única forma de verificar correctamente que las muestras están secas es en horno. ¿Ok? Bien, ahora procedemos a pesar las muestras. La muestra de gravas en la balanza que tiene las gravas, o sea, que es para las gravas, la que tiene una sensibilidad de 1 gramo, y la muestra de arena en la balanza de sensibilidad de 0,1 gramos. Tenemos los pesos. Estos pesos ahora corresponden a las muestras secas limpias. ¿Cómo sabemos cuánto fino hay? Basta con restar estos pesos a los pesos de las muestras secas cuando estaban sucias, antes del lavado. O sea, resto los valores previos al lavado con los valores que acabo de obtener una vez lavado, ambos en condiciones secas, y ahí obtendré la cantidad de fino que tiene la muestra de suelo total. Tenemos las muestras de gravas y de arenas lavadas y secas y debemos proceder al tamizado. Este tamizado puede ser un tamizado mecánico, también autorizado por la norma, o un tamizado manual. Para el tamizado manual de la arena, colocamos la arena, dependiendo de la cantidad que tengamos de arena, tendremos que ir haciendo esto por partes o lo podemos hacer de una sola vez. Nosotros vamos a colocar el material, procedo a colocar la tapa y lo acomodo. Los tamices que conforman el conjunto de materiales o de tamices con los que voy a arnerear la arena van desde el tamiz número 10 al tamiz número 200 y son los mínimos necesarios para poder clasificar el suelo. Una vez que he acomodado el material en los distintos tamices, procedo al tamizado uno por uno, tal como lo dice la norma. Golpeo ...25 veces y giro un sexto. En el laboratorio, una vez que ya se conoce un poco el material, se tiene más práctica, se tamiza de esta forma, más rápido. Pero jamás, insisto, jamás el material debe ser izado, debe hacerse verticalmente. Eso es incorrecto, siempre horizontalmente. Una vez que he tamizado durante varios minutos el material, tomo el material retenido y con mucho cuidado lo voy a colocar en un recipiente. Con un cepillo voy a vaciar el material en ese recipiente y voy a sacarlo del tamiz. En el caso de los tamices finos, este cepillo debe ser una brocha. Lo ideal es que no quede nada retenido. Este material ahora procede a pesarse. Yo necesito determinar el peso de cada tamaño, que es el peso equivalente a la masa retenida en cada uno de estos tamices. Y el material que pasó el tamiz en el proceso de tamizado debe agregarse al material del tamiz siguiente. Y esto lo vamos a pesar. Tomamos el material retenido en el tamiz, en este caso el tamiz número 10 de las arenas, y procedemos a registrar su masa. Vamos a hacer lo mismo con cada uno de los tamices de arena y después vamos a proceder con los tamices de gravas.
Los tamices que se van desocupando los vamos dejando inmediatamente ordenados para que sea fácilmente su guardado después. Y ya que estamos en el último tamiz de la serie de arenas, tenemos que tamizarlo adecuadamente. Y después de unos minutos de tamizar el material, vamos a amasar el material retenido que está aquí. Como pueden darse cuenta, prácticamente nada de material pasó al tamiz 200, porque ese material se fue cuando se hizo el lavado. Entonces, solo nos resta pesar esta última fracción de arena y vamos a tener todos los pesos de arena para poder calcular su granulometría. Una vez que hemos tamizado la fracción de arenas, procederemos a tamizar la fracción de las gravas limpias. Recuerden que aquí tamizamos todas las gravas. Para eso ocupamos esta serie de tamices indicada por la NSH 3236. Vamos a dejar caer todo el material, pero recuerden que si fuese mucho mayor la cantidad, tienen que irlo haciendo por partes. Aquí una observación. Los tamices, sobre todo el de 3 pulgadas, el de 2,5, el de 2, son tamices cuyo tamaño, cuya abertura en los bordes va a ser de un tamaño inferior a la central. Lo que nos interesa es medir el tamaño, la proporción de cantidad o la proporción de material que hay con respecto al tamaño. Entonces, en este caso yo tomo la pieza y la coloco. Si pasó el tamiz, pasó. Nunca la voy a forzar ni la voy a empujar. Simplemente la saqué de la esquina donde no estaba el tamaño real y la dejé en un tamaño central. Aquí puedo ver que en el tamiz de 3 pulgadas no quedó nada retenido. Entonces yo registro peso retenido 0. En el tamiz de 2,5 lo mismo. Y aquí pueden observar que se repite. Ese árido es de menor tamaño, pero está retenido porque está en la orilla. Se toma y simplemente se deja pasar. Si pasó, pasó. Peso retenido en el de 2, 0. Ya, aquí hay una masa retenida. Entonces esto lo colocamos acá. Y procedemos a amasarla. Retiro el tamiz. Pongo el fondo y tamiz. Tomo la muestra retenida. Aquí, ojo, hay un pequeño árido que está atrapado, que si lo colocamos en la abertura real, pasa. Y todo lo demás que está retenido se lleva a amasar. El material que pasó el tamiz se vierte en el tamiz siguiente, de igual forma que en las arenas. Se acomoda y se tamiza. El material que pasó se va al tamiz siguiente y este material que está retenido se lleva a amasar. Ya después de un buen tiempo tamizando, hemos llegado al último tamiz de las gravas. Es importante notar aquí que estamos tamizando en el tamiz número 4, que es de 5 milímetros, que me separa las gravas de las arenas. Y podrán darse cuenta que, una vez más, el material retenido es el que vamos a pesar. Pero el material que pasó, aquí encontramos unas poquitas gravillas. Estas, al pasar el tamiz número 4, ya no son gravillas, son arenas. Entonces, esto también hay que pesarlo. Van a ser un par de gramos, pero debemos descontarlo a la masa total de las gravas y sumárselo a la masa total de las arenas para que la granulometría quede bien calculada. Procedo ahora a pesar el material retenido en el tamiz número 4.
estoy masando el material retenido en el número 4, que fue el último tamizado que hicimos. Y también debo masar estos poquitos gramos que alcanzan a ser la nada misma para descontárselo a la masa total de las gravas y sumárselo a la masa total de las arenas. Toda la información que nosotros obtuvimos de la granulometría se puede vaciar en una tabla. En esta tabla nosotros vamos a anotar el tamiz, la abertura del tamiz y el peso retenido. Entonces tenemos el tamiz de 3 pulgadas, el de 2,5, el de 2 y así sucesivamente hasta llegar a los tamices de arena, número 4, número 10, número 100 y número 200. Ya las aberturas las conocemos, aquí el número 4 es de 5 milímetros, el número 200 es de 0,073 milímetros aprox, esto es 80 milímetros, etc. Y este es el dato que nos interesa, los pesos retenidos. Cada vez que fuimos a las balanzas a registrar las masas retenidas, obtuvimos un peso. Peso X1, X2, X3, etc. Podemos incluso dejar separados los pesos de la fracción de las gravas con respecto al peso retenido de las arenas y seguir acá. Lo que me interesa o me sirve para poder llegar a la clasificación final del material es contar con el porcentaje acumulado que pasa. O sea, yo necesito saber cuánto es el material que pasa cada tamiz y para eso tengo que hacer unos cálculos sencillos. Voy a tener un tipo de cálculo para el material que es grava y otro tipo de cálculo para el material que es arena, que es el que vamos a pasar a ver a continuación. Yo necesito calcular los porcentajes que pasa y en esta ocasión lo vamos a hacer para las gravas. Aquí es muy sencillo porque si ustedes recuerdan, ustedes tamizaron toda la grava que había en la muestra. Si lo hacemos esquemáticamente, tenemos una masa total de suelo. Ese suelo lo separamos en una masa de gravas y en una masa de arenas y finos. ¿Ok? Y esta masa de grava la lavamos y la tamizamos completa y obtuvimos pesos retenidos en los distintos tamices. Entonces, si yo quiero conocer el porcentaje de material que pasa en cada uno de esos tamices, lo único que tengo que hacer es calcular primero el porcentaje o la masa retenida en cada tamiz con respecto a la masa total del suelo. Y esto lo multiplico por 100. Aquí voy a tener el porcentaje retenido, ¿eh? Todavía no llegamos al porcentaje que pasa. Ese porcentaje retenido de cada tamiz, ahora lo coloco acá, en porcentajes retenido. ¿Ya? Vamos a ahorrar la masa total y voy a anotarlo aquí, aquí, aquí y aquí, para cada uno de los tamices de grava. Y voy a tener esos porcentajes retenidos. Lo que me falta ahora es calcular el porcentaje retenido para cada uno de los tamices de arenas. Ojo, ahí ocurre lo siguiente. Nosotros, si recuerdan, no tamizamos toda la arena, no lavamos toda la arena, tomamos una muestra de arena. De la cantidad total de arena que había, tomamos una muestra. Esa muestra se lavó y se tamizó. Tenemos un paso adicional y aquí tenemos los pesos retenidos en cada uno de los tamices de arena. Entonces, eso también debe ser reflejado en el cálculo del porcentaje retenido para cada tamiz de arena. Por tanto, para calcular el porcentaje retenido en cada tamiz de arena, yo lo que tengo que hacer es considerar el peso o la masa del tamiz correspondiente, que eran estos, comparado con respecto al peso o la masa de la muestra de arena. Y eso lo multiplico por el peso o la masa de arena total, que es esta que está aquí, con respecto a la masa total del suelo. Como es porcentual, multiplico por 100. Cada uno de estos valores, asociado a cada tamiz que vaya calculando,
lo voy a llevar entonces aquí a mi columna de porcentaje retenido. Conocidos los porcentajes retenidos en cada uno de estos tamices, yo lo que necesito es calcular el porcentaje que pasa. Entonces, una opción sencilla es considerar primero el porcentaje retenido acumulado. ¿En qué consiste? En ir sumando cada uno de estos valores para ir obteniendo un acumulado simple. O sea, aquí tengo como acumulado I1, después tendré I1 más I2, después I1 más I2 más I3, hasta llegar al acumulado total. ¿Ok? Teniendo el retenido acumulado, yo ahora puedo calcular el porcentaje del acumulado que pasa, o el porcentaje que pasa en estricto rigor. ¿Cómo lo hago? Simplemente a 100 le resto ese valor. Y voy a tener, si esto es el retenido acumulado, acá voy a tener el porcentaje que pasó. ¿Okay? Acá a 100 le resto el I1 más el I2. Acá a 100 le resto el I1 más el I2 más el I3. Y así, al 100% le voy restando cada uno de estos valores acumulados hasta llegar al final acá a 0. Ese es el valor que tengo que llegar. Si yo veo estas columnas, como aquí voy acumulando valores en el retenido acumulado, aquí al final tengo que llegar al 100%. Y acá, como estoy calculando el porcentaje que pasa, al final tengo que llegar al 0%. Si no llego a estos valores, tengo que revisar la granulometría porque posiblemente tengo algún error. De aquí obtendré información muy importante para la clasificación del suelo, como el C sub C, el C sub U y los porcentajes de gravas, porcentajes de arenas y porcentajes de fin. Con los datos obtenidos del ensayo podemos interpretar la curva granulométrica para determinar la cantidad de finos y granulares presentes en la muestra, así como su grado de uniformidad y su coeficiente curvatura. Estos resultados nos permiten clasificar el suelo según los estándares de clasificación de suelos y evaluar su idoneidad para diferentes usos en ingeniería civil. Espero que este video haya sido útil para comprender el proceso y la importancia de este ensayo. Gracias por su atención. Departamento de Innovación Educativa.